Y aquí vamos nuevamente con una clase del aula virtual de cirugía bucal. Bienvenidos todos de nuevo. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que concierne a los traumatismos dentoalveolares, es decir, todo aquel tipo de escenario traumático a nivel dental que puede ser causado por un trauma, ya sea por un golpe o cualquier tipo de accidente que lesione este órgano dentario. Y es así como siempre lo hemos hecho, vamos a empezar a hablar de varios temas en relación a este concepto. Lo vamos a dividir en generalidades, los lineamientos que vamos a seguir dependiendo de nuestros hallazgos clínicos, y vamos a discutir las diferentes características y tratamientos de cada uno de los casos que vamos a ver a continuación. Empecemos hablando con relación a las generalidades. Hablemos del concepto en sí de traumatismo dentoalveolar. Los traumatismos dentoalveolares son lesiones que se producen en los dientes, hueso y demás tejidos de sostén. Estos a consecuencia o derivados de un impacto físico contra ellos. Como consecuencia se generan daños psicológicos, así como daños en la relación social de los pacientes, que deben ser considerados como un tema de trascendental importancia. Veamos en relación a la etiología o el origen de los mismos. Pueden haber varios y van a encontrar varias clasificaciones, pero nos vamos a enfocar específicamente en estas, que son lesiones de carácter directo o indirecto. Los traumatismos directos son producidos por golpes sobre el diente contra una superficie más o menos dura. Por otro lado, los traumatismos indirectos se dan por medio del cierre violento de los arcos dentarios inferior contra el superior. El resultado de los traumatismos directos suelen ser la lesión de los dientes anteriores, mientras que por otro lado los indirectos van a favorecer lo que son las fracturas de la corona y o la raíz, tanto en premolares como en molares. Vamos a ver entonces ahora a hablar un poco de los lineamientos de cómo manejar los diferentes tipos de traumatismo dentoalveolares. Y estos van a estar regidos de por sí por medio de un lineamiento ya establecido o recomendado por la International Association of Dental Traumatology. Esta sociedad, que tiene ya muchos años de estar funcionando, nos ha dicho de que lo más recomendable en estos casos es observar primero la evaluación o historia del paciente, es decir, hacer una correcta anamnesis, tomar todos los datos adecuados del mismo para ver todo su estado sistémico, tomar en cuenta el contexto en que se dio el trauma, es decir, sobre qué, a qué velocidad o el tipo de objeto que realizó este trauma, el estado de los tejidos y el tiempo transcurrido desde el accidente que ha provocado estas lesiones para poder llegar nosotros a generar un plan de tratamiento adecuado y un pronóstico para poder ser ofrecido al paciente adecuadamente. Por otro lado, hablamos de la realización del examen clínico, que como ya sabemos, primero vamos a tener un examen clínico extraoral, el cual va a darnos la pauta de observar si hay o no fracturas o cuerpos extraños en la zona, tomar en cuenta la semiología del caso, es decir, los signos y síntomas, realizar una inspección adecuada de la zona y una palpación o auscultación directa de las lesiones. Por otro lado, a nivel intraoral, vamos a tener siempre que ver las lesiones de los tejidos blandos, en qué condición se encuentran, y de igual forma descartar que haya presencia de cuerpos extraños a nivel de las lesiones. Con toda esta información, entonces ya podemos nosotros clasificar. Para poder clasificar vamos a tener múltiples ofertas tanto de bibliografía como de autores para su clasificación. Se han desarrollado numerosos métodos para hacer esta descripción y clasificación de las lesiones de los dientes, así como de sus estructuras de soporte en función de las características ya sea etiológicas, anatómicas, patológicas y terapéuticas. Nosotros para esta clase nos vamos a basar en estas tres clasificaciones. Las que van en relación a las lesiones de tejido duro de los dientes y de la pulpa, lesiones de los tejidos periodontales y la tercera será las lesiones de los tejidos del hueso de sostén. Entonces, habiendo visto ya los lineamientos y los conceptos generales, vámonos a las características de cada uno de estos procesos. Hablemos primero de las lesiones de los tejidos duros dentarios y de la pulpa. Comencemos hablando de las lesiones de tejidos duros dentarios y de la pulpa.
Entre esto vamos a encontrar varias subdivisiones. Conozcamos primero lo que es la infracción o rotura, el cual se define como una fractura incompleta del esmalte sin pérdida de sustancia dentaria. Entre los síntomas que vamos a observar, generalmente no va a presentar ningún dolor, ninguna anomalía para el paciente, pero los hallazgos radiológicos vamos a observar o debemos de observar el tamaño de la cámara, la reabsorción radicular si es que se llega a dar y descartar lesiones concomitantes. Observamos que este tipo de traumas se van a limitar únicamente a nivel de la estructura del esmalte, rara vez van a penetrar a nivel de dentina y obviamente están muy lejos de llegar a interferir con la pulpa. El manejo en estos casos se va a dar por medio de un control radiográfico en los dientes temporales a las 6 semanas y al año, y en los dientes permanentes podemos llegar hasta el año llevando estos controles radiográficos. Por otro lado, tenemos también las fracturas no complicadas de la corona, fractura limitada al esmalte o que afecta tanto al esmalte como a la dentina, pero no hay una involucración de lo que es el tejido pulpar. Los síntomas que vamos a ver en estos casos es hipersensibilidad a los cambios térmicos y químicos sin compromiso pulpar, sensibilidad al masticar y puede o no haber presencia de dolor. A nivel radiográfico vamos a observar que hay una proximidad posible a la cámara pulpar, pero aún, repito, no ha invadido esta zona. Entonces, todo lo que haya fracturado a nivel coronario, desde lo que es el esmalte hasta la dentina próxima a nivel pulpar, entonces lo consideramos como una fractura no complicada de la corona. Y el tratamiento en sí va a ser pulir los bordes afilados. Si hay exposición de dentina, entonces se va a sellar estos túbulos dentinarios, se realiza una obturación con materiales adhesivos y un control radiográfico periódico. Por otro lado, vamos a tener lo que son las fracturas complicadas de la corona. En este caso, este tipo de fracturas sí van a afectar tanto al esmalte, la dentina y hay una exposición pulpar de diferentes niveles. Los síntomas, vamos a observar un dolor espontáneo o provocado por el hecho de la masticación o la ingesta de alimentos de distintas temperaturas. Entre los hallazgos radiográficos vamos a tener que en los dientes temporales hay que evaluar el tamaño de la exposición pulpar, evaluar el grado de la reabsorción radicular y en dientes permanentes hay que evaluar el grado de la formación de la raíz, si se ha terminado de formar o no. Observamos que aquí sí hay un involucramiento o un contacto directo con lo que es la cámara pulpar, entonces ya probablemente debamos de trabajarlo de diferentes maneras. Primero, una prescripción analgésica, evaluar el tamaño, el tiempo de exposición y el compromiso de la pulpa. En los dientes temporales hay que realizar pulpotomías o un tratamiento convencional de endodoncia, controles radiográficos cada 3 a 6 meses y en los dientes permanentes hay que realizar un recubrimiento pulpar directo, si es necesario una pexogénesis. Eso sí se puede realizar según la vitalidad y el tiempo transcurrido de la lesión. Y el control radiográfico en estos casos se debe mantener por los siguientes 5 años. Así como vamos avanzando poco a poco en la severidad del daño, en este caso vamos a hablar de la fractura de raíz. La fractura de raíz puede ser de diferente manera. Hablemos en general de la fractura de esta zona, que va a afectar la dentina, al cemento radicular y puede o no involucrar la pulpa, como vamos a ver a continuación. Entre los síntomas va a haber un dolor continuo y un dolor que se agudiza durante la masticación. Radiográficamente, en los dientes temporales tenemos que valorar la relación del fragmento fracturado con el germen dentario del permanente, y en los dientes permanentes hay que valorar el nivel del área de la fractura para ver si puede o no haber una restauración posterior y si es o no necesario el tratamiento de conductos radiculares. El manejo de este tipo de lesiones en los dientes temporales hay que remover el fragmento coronal, no intentar remover el fragmento apical, mucho menos si no ha habido una lesión cariosa o bacteriana por el riesgo de lesión del germen permanente. Hay que dejar que evolucione por sí solo y fisiológicamente se reabsorba durante el proceso de geminación dentaria. Lo que sí es que hay que tener controles para valorar el germen permanente y su proceso de erupción. En los dientes permanentes, por otro lado, hay que reducir lo que es la fractura, colocar una férula rígida durante 3 a 4 semanas, dependiendo de la intensidad de la contusión. Si no hay sintomatología, se puede dejar en observación y posponer el tratamiento de conductos radiculares si llega a darse la necesidad, pero sí hay que tener un control radiográfico cada 2 meses para ver la evolución del caso.
Ahora, en estos casos de fracturas que ya involucran la raíz, entre las complicaciones que podemos encontrar se van a dar la necrosis pulpar y la rizolisis del órgano dentario. Entonces, como hablamos de que habían dos tipos también diferentes de fracturas a nivel radicular, hablemos primero de las fracturas no complicadas de la corona y la raíz. Estas fracturas que afectan al esmalte, a la dentina, al cemento, no exponen la cámara pulpar en ninguna zona de la pulpa. Los síntomas que vamos a encontrar va a depender de la dentición. En dientes temporales puede haber un dolor espontáneo y provocado por cambios térmicos. En dientes permanentes podemos estar ante la presencia de hipersensibilidad y dolor provocado por los cambios térmicos. Radiográficamente, en los dientes temporales, hay que determinar la proximidad con la cámara pulpar, evaluar el grado de la reabsorción radicular, evaluar la relación con los dientes permanentes y en los dientes permanentes hay que evaluar el grado de desarrollo radicular y el tamaño de la cámara pulpar. El manejo de los mismos en dientes temporales va a ser por medio de exodoncia. No es necesario mantenerlo en cavidad bucal porque recordemos de que de todos modos se supone que están en proceso de exfoliación los dientes permanentes. Así que se debe de hacer esa extracción y controlar dicho proceso de erupción. En los dientes permanentes, por otro lado, hay que retirar los fragmentos sueltos. Si el trauma es gingival, se realiza una gingivectomía o gingivoplastía. El recubrimiento dentinal va a ser en relación dependiendo de la profundidad o el daño a la dentina y el sellamiento de los túbulos dentinarios de forma indirecta por el grado que presente la lesión. Y control radiográfico periódico durante 2 años para ver la evolución del caso. Ya por otro lado, si la fractura a nivel radicular es complicada e involucra la corona y la raíz, este tipo de fractura va a afectar tanto el esmalte, la dentina, el cemento y como podemos observar ya involucra lo que es el tejido pulpar. Entonces los síntomas que vamos a tener son dolor moderado a severo y el manejo del mismo sería en dientes temporales la exodoncia. Ya dijimos que no es necesario mantenerlo en cavidad bucal y en dientes permanentes prescripción farmacológica, retirar fragmentos que puedan haber en la zona, en caso de ser posible una pulpotomía o tratamiento convencional de endodoncia y el control radiográfico cada 6 meses durante los siguientes 5 años para observar el correcto desarrollo del órgano dentario. Hablemos ahora de las lesiones de tejidos periodontales, que son las que van a estar alrededor de los órganos dañados, pero pueden ser o estar involucrados siempre dentro del trauma. En este caso tenemos los tejidos de soporte periodontal, los cuales pueden presentar lesiones como la contusión. Esta es una lesión de las estructuras de sostén del diente sin movilidad anormal ni desplazamiento del órgano dentario, pero con implicación del ligamento periodontal. En este caso, los signos que vamos a encontrar es que el trauma se va a ver exclusivamente limitado a nivel del ligamento periodontal. No hay aflojamiento ni desplazamiento del diente involucrado y no hay ninguna hemorragia a nivel del surco gingival. Los síntomas que puede presentar el paciente a nivel de dientes temporales puede darse la sensibilidad a la percusión y a la masticación y en dientes permanentes puede o no haber dolor. El manejo en estos casos va a ser una terapia farmacológica y control cada 3 meses durante el próximo año. Tenemos también la subluxación. Esta es una lesión de las estructuras de sostén del diente, pero aquí sí hay movilidad a diferencia de la anterior. Más sin embargo, aún no hay desplazamiento del diente. Los síntomas más comunes es sensibilidad a la percusión y a la masticación. En estos casos, las pruebas de vitalidad no son muy confiables porque puede o no haber reacción ante las mismas. Los hallazgos radiológicos en los dientes temporales puede o no existir un ensanchamiento del ligamento periodontal y en los dientes permanentes se debe valorar lo que es la formación de la raíz. El manejo de estos casos se va a dar con dieta blanda, ferilización temporal y el control de la oclusión cada 3 meses durante el siguiente año. Tenemos también la luxación lateral. Este es un desplazamiento del diente en dirección diferente al axial, donde se va a estar dando presente una conminución o fractura de la cavidad alveolar. Los síntomas de este va a ser dolor moderado a severo. Los hallazgos radiológicos nos van a mostrar un aumento del espacio del ligamento periodontal y el manejo en estos casos, hablando de los dientes temporales, se va a valorar lo que es la fractura de la cavidad alveolar, la cercanía y la relación con lo que es el germen dentario del diente permanente, así como la interferencia de la oclusión. Se va a hacer un control cada 3 meses durante el siguiente año.
Y en los dientes permanentes, cuando la lesión se da sin fractura ósea, se va a reposicionar el diente en su lugar, se va a suturar y se va a colocar una férula semirrígida durante 7 a 15 días. Cuando hay presencia de una fractura ósea involucrada en esta lesión, entonces esa fijación por medio de la férula o con alambre de ortodoncia se tiene que dar de 4 a 12 semanas dependiendo de la gravedad del caso y eventualmente valorar lo que es la vitalidad de la pulpa y la formación radicular, por si se da el caso de que necesita un tratamiento de TCR. La luxación intrusiva o dislocación central es un desplazamiento del diente hacia el interior del hueso alveolar. Esta lesión se presenta como conminución o fractura de la cavidad alveolar. Los síntomas son bastante similares a la anterior, es decir, dolor moderado y severo. Y a nivel radiográfico, en los dientes temporales vamos a observar una pérdida o compresión del ligamento, por lo que debemos valorar la dirección de la intrusión y la relación con el diente permanente o el germen dentario. En dientes permanentes, por otro lado, vamos a observar la pérdida del espacio del ligamento periodontal y tenemos que tomar en cuenta la formación o a qué nivel está formada la raíz. El manejo en estos casos lo vamos a dar por medio de dientes temporales, valorar el grado de impactación y cercanía del germen dentario como ya mencionamos, y en los dientes permanentes, si hay formación radicular inmadura, pues se espera que se dé una reerupción. Más sin embargo, hay que monitorear lo que es la vitalidad pulpar y si es necesario, nuevamente realizar un proceso de tratamiento de conductos radiculares o pensar en la colocación de una aparatología ortodóntica. Si observamos presencia de una patología pulpar, pues se recomienda el tratamiento con hidróxido de calcio. La luxación extrusiva, por su lado, o dislocación periférica o avulsión parcial, son los diferentes nombres con los que lo podemos encontrar, es como su nombre lo dice, cuando el diente se desplaza únicamente de forma parcial de su alvéolo. Los síntomas más comunes van a estar dados por el dolor a la percusión y los hallazgos en las radiografías nos van a mostrar un aumento del espacio del ligamento periodontal. En este caso, el manejo adecuado se va a dar en los dientes temporales por medio de una exodoncia y en los dientes permanentes se recoloca en su lugar en el alvéolo por medio de una reimplantación y se asegura por medio de una férula semirrígida o alambre de ortodoncia para mantenerlos fijos por un periodo de 7 a 15 días. Debemos mantener en estos casos un control periódico del caso para ver su evolución. La exarticulación o avulsión completa, o también conocida como extrusión del órgano dentario, es el desplazamiento, en este caso por completo, del diente fuera de su alvéolo. Los síntomas que vamos a observar generalmente no refiere el paciente, ya que al ser cercenado completamente el órgano dentario de su base o su unión neuronal a nivel de la maxila, simplemente queda sin ninguna sensibilidad en la zona. Obviamente a nivel de la periferia puede haber dolor y se trata paliativamente esto. Entre los hallazgos que vamos a ver a nivel radiográfico, en los dientes temporales hay que descartar la intrusión o fractura ósea, es decir, que hayan quedado algún tipo de pedacitos de hueso que se hayan quebrado y hayan quedado a nivel del alvéolo o del mismo diente que puedan quedar cerca de lo que es el germen dentario. Y en dientes permanentes hay que observar que no hayan fracturas óseas o lesiones a nivel de los dientes vecinos. Y el tratamiento adecuado en estos casos, en los dientes temporales, no se recomienda la reimplantación, está completamente proscrita porque podríamos lesionar lo que es el germen dentario del diente permanente, que es el que tiene prioridad en estos casos. Pero en los dientes permanentes hay que evaluar el tiempo transcurrido de la extrusión, limpiar el alvéolo adecuadamente retirando el coágulo, reimplantar el diente y colocar una férula semirrígida, nuevamente dependiendo la gravedad del caso, de 2 a 4 semanas. Cuando los dientes tienen aún los ápices abiertos, hay que esperar la revascularización o evaluar la posibilidad de una pexogénesis. Y en estos casos, cuando esté alterada la pulpa nuevamente, pues la terapia con hidróxido de calcio o una endodoncia, según la sintomatología, pues va a estar recomendado en uno u otro caso. Y ya terminando, abordemos las lesiones de los tejidos óseos de sostén. En estos casos, generalmente los hemos trabajado como fracturas maxilares en temas anteriores. Podemos tener de 4 tipos, específicamente hablando o relacionados con el traumatismo dentoalveolar. Y es así como podemos observar una conminución de la cavidad alveolar en la mandíbula de la maxila, que es esto, es la compresión de la cavidad alveolar
la cual suele presentarse junto a la luxación intrusiva o lateral. Cuando hablamos de conminución, también es conocida como fractura minuta. Son varios pedacitos o queda totalmente como que fuera varios, cuando los vidrios se quiebran, que no es una sola fractura, sino que son múltiples fracturas en la zona. Y así tenemos también la fractura de la pared alveolar, maxilar o mandibular. En este caso la fractura se limita a la pared del alveolo vestibular o lingual. ¿Por qué? Porque vamos a ver también a continuación la diferencia con otras clasificaciones de estas mismas fracturas. Tenemos las fracturas del proceso alveolar, mandibular o maxilar, en el cual la fractura se da a nivel del proceso alveolar, que puede o no afectar la cavidad alveolar. Recordemos que el proceso alveolar se refiere a todo el hueso que nace y muere con el diente. Todo lo que esté relacionado directamente a la existencia del órgano dentario, es decir, que puede o no estar presente en cavidad bucal siempre y cuando haya un órgano dentario y esté relacionado al mismo, eso es un proceso alveolar. Y la cavidad alveolar en sí es esa forma cónica donde va incluido el diente, el cual se va a mantener incluso luego de la pérdida del órgano dentario. Está relacionado al órgano dentario, mas no precisa de su existencia para mantener su consistencia. Y es así como por último terminamos con lo que son las fracturas mandibulares o maxilares, que ya las hemos hablado ampliamente en temas anteriores. En este caso se refiere a la fractura que afecta a la base de la mandíbula o la maxila. Con frecuencia se puede alterar o se puede fracturar incluso el proceso alveolar, pudiendo o no afectar la cavidad alveolar. En estos casos, pues volvemos a lo mismo, dependiendo de la gravedad del asunto. Una fractura conminutante se debe dejar la evolución por sí sola y observar, porque no se pueden juntar todos los pedazos de la fractura. Entonces simplemente se deja en observación y se espera el desarrollo fisiológico normal de reparación de los tejidos. Y cuando hay fracturas que se pueden cerrar por medio de todos los mecanismos que hablamos en el tema de traumatismo facial, pues se reducen estas lesiones, ya sea por medio de barras rígidas o ferulización, dependiendo, como les repito, la gravedad del problema que presente el paciente. Y pues bien, es así como damos por terminada también esta clase, en la cual hablamos ya de traumatismo directamente del órgano dentario y sus tejidos de soporte. Les comparto, como siempre, la bibliografía en la cual nos hemos amparado para desarrollar el tema, por si ustedes quieren ampliar un poco más la información al respecto. Y como siempre espero que la hayan pasado bien, que hayamos aprendido y que nos volvamos a ver más adelante en un aula más de nuestras sesiones virtuales de cirugía bucal. Hasta la próxima.